Bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson después de un pequeño receso de vacaciones donde no grabamos ninguna reflexión, programa, análisis político o entrevista. Hoy día tenemos un invitado de lujo, antropólogo, doctor en teoría política de la Universidad de Oxford, de hecho nos está recibiendo virtualmente desde Inglaterra, investigador del IES y del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, columnista y uno de los nuevos y principales intelectuales de la derecha o centroderecha. Directo, provocador, un poco peleador también, pero siempre profundo en sus análisis. Pablo Ortúzar, bienvenido a Crónicas de Wilson. Muchas gracias por la invitación. Estoy en Escocia, eso sí. Perfecto. Que aquí sí que son peleadores, así que mejor aclararlo porque pueden cruzar el Atlántico a buscarte si es que les dice Inglaterra. Pero fuera de eso, todo en orden. Muy bien, gracias Pablo. El día de hoy vamos a hablar sobre, principalmente sobre tu nuevo libro, que se llama Sueños de Cartón, sobre oferta de credenciales académicas y sobre producción de leads en un país estancado, editado por Editorial Ariel, y que me imagino está en las principales librerías de nuestro país también. Está distribuido, está disponible, está en busca libre o en las librerías, todas las librerías más o menos que reciben stock de manera permanente, está disponible. Perfecto. Para los que no han leído tu libro, pero se encuentran con este título provocador, Sueños de Cartón, sobre oferta de credenciales académicas y sobre producción de leads en un país estancado. Pablo, cuéntanos de forma resumida cuál es la tesis central de este nuevo libro tuyo. Parto de la base de que la inflación muchas veces ha sido utilizada, la inflación que es la sobreproducción de una representación de un valor, como puede ser el dinero, por ejemplo. El dinero sufre inflación cuando ¿cierto? Por ejemplo, por razones políticas, cuando la autoridad imprime mucho más dinero del que ya al punto que deja de reflejar, ¿cierto?, la riqueza disponible. Y en este caso yo trato de hacer el ejercicio de ver algo parecido, pero con los títulos en particular universitarios. En el fondo, creo que me baso en la historia para mostrar cómo en distintas coyunturas políticas de conflicto o de problema, las autoridades han utilizado mecanismos inflacionarios para tratar de ganar tiempo, para tratar de quitarle presión a la olla. Eso se hace con la inflación económica, ¿cierto? Subir el sueldo mínimo hasta el cielo, pero pagarlo imprimiendo billetes simplemente, generando gran inflación económica. Y yo tengo la impresión de que algo parecido se ha ido haciendo con los títulos de educación superior y en particular con los universitarios. En el fondo que ya que el título universitario es asociado, especialmente por las clases medias, con lograr cierta estabilidad económica y ciertas seguridades vitales, entonces lo que se ha facilitado más durante los últimos 10 y 20 años ha sido el acceso al título. Sin embargo, y eso ha sido una masificación del acceso al título, pero de títulos que en general hoy día ya están dejando o ya no proveen esas seguridades que eran la gran expectativa y la razón por la cual muchas personas buscaban tener uno. Entonces, esa es mi impresión. Eso, parto de la base digamos, de la evidencia disponible, y lo que yo veo es que cada vez más personas que van consiguiendo, ¿cierto?, accediendo a estos títulos, lo hacen en condiciones que son peores y con retornos, ¿cierto?, que no son los que esperaban, lo cual va generando frustración y desilusión. Esa es la base y obviamente colabora esto el hecho de que tenemos una economía y una productividad estancada hace 10 años o más. Entonces, con una economía que no está creciendo y con cada vez más personas que están consiguiendo títulos profesionales, lo que uno puede ver es que el valor de estos títulos obviamente se va disminuyendo, en particular, además, para las personas que no estudian, porque esa es una diferencia entre el dinero, ¿cierto?, y los títulos universitarios. El dinero vale lo mismo. Toda unidad de dinero vale lo mismo que otra unidad de dinero. En cambio, hay títulos universitarios que son de universidades no tan buenas o de carreras
que no tienen demasiada demanda en el mercado, etcétera, etcétera, que en el fondo obtener ya un título en esas condiciones digamos, están particularmente devaluados. Es decir, en el fondo el retorno de títulos universitarios de universidades tradicionales, de las carreras con mejor retorno de esas universidades, sigue siendo muy alto, pero muchas de las carreras de universidades nuevas, especialmente las más masivas, que además ofrecen títulos en carreras y en áreas que no tienen grandes retornos, vamos viendo que en el fondo el valor de mercado de esos títulos es cada vez menor. De hecho, Pablo, tú mencionas en tu libro que el economista Sergio Ursúa fue uno de los primeros, o el primero en mencionar que en algunos casos era conveniente o más rentable, con mayor retorno, salir de cuarto medio y comenzar inmediatamente a trabajar que estudiar una carrera incompleta, o sea, tener estudios incompletos superiores, o estudiar una carrera que no tuviera una rentabilidad o una empleabilidad adecuada. Claro, Sergio Ursúa es el primero en identificar que había carreras que el hecho de o bien no terminar la educación superior, o bien terminar carreras que tenían bajo retorno en universidades de calidad mediocre, podía ser peor que no estudiar. Esos estudios del 2012. Y desde entonces hasta ahora, en el fondo, los factores que hacían eso posible solamente se han radicalizado. O sea, hay cada vez más personas en el sistema universitario con una formación de base cada vez peor, y las universidades que más se han masificado son justamente universidades mediocres que ofrecen, con carreras, y las carreras que más han crecido son en buena medida esas carreras que ya tenían malos retornos a mediados de los 2010, y que hoy día obviamente eso solo ha empeorado. Si la economía no ha crecido nada, no podría ser que esas carreras se hayan convertido en carreras rentables de la noche a la mañana. Entonces, efectivamente es así. Los economistas que defienden que no está pasando nada, básicamente se fijan más bien en los promedios. En el fondo, el retorno promedio del estudiante promedio en la carrera promedio, pero ninguna de esas, ni el estudiante promedio, ni la carrera promedio, ni el retorno promedio existen. Entonces, esto es un problema de distribución. Y la gran pregunta es si las personas que provienen de las clases medias y que se encuentran, en general la clase media se encuentra, ¿cierto? Hoy día en Chile son gente que es demasiado pobre o es pobre frente al mercado y rica frente al Estado. Están en tierra de nadie, y que esperan salir de esa situación a partir de estudiar y obtener títulos universitarios, si es que eso lo están logrando, o si es que la mayoría, o una buena tajada de las personas que están ingresando al mundo del profesional a partir del CAE y de la gratuidad, en realidad no están saliendo de esa tierra de nadie, sino que al revés, siguen estancados ahí y básicamente tienen que estudiar ahora una carrera, un pregrado, para poder terminar donde mismo estaban sus padres. Esa es la pregunta. Bueno, Pablo, leyendo tu libro, me acordé de una frase célebre que dijo en su momento Ricardo Lago, no me acuerdo en qué contexto, pero que decía lo más importante es la economía y el resto es música. Y te lo traigo a colación porque de alguna manera pareciera ser que la política pública del CAE estaba muy anclada a un crecimiento económico importante. Entonces, en función de eso, te quería preguntar qué análisis puedes hacer tú desde hoy, mirando hacia atrás, de esta política pública que al parecer tenía sus bases, digamos, en un crecimiento económico que hoy día no estamos teniendo. Que estuviéramos creciendo al 5 al 6% y lleváramos creciendo a ese ritmo, digamos, 10 años, probablemente este asunto no sería no sería una amenaza tan grande. Pero claro, el CAE se diseñó y fue pensado en un contexto en que la economía iba para arriba, en que había crecimiento, y que se suponía, de hecho, que se estaba preparando una mano de obra más calificada para el siglo XXI, qué sé yo. Pero desde el 2010 hasta ahora, el 2014 en realidad, hemos estado con niveles en una situación de estancamiento sumamente importante. Y que claro, no es una economía que esté absorbiendo mano de obra, y también además
esa idea de que iba a ser una mano de obra calificada para la economía del futuro suponía que las áreas donde se estudiara iban a ser áreas particularmente rentables, que tampoco es el caso, donde se ha recargado, ¿cierto?, la matrícula. Y por otro lado, y eso también es muy importante, también suponía que la base, ¿cierto?, que la situación de base académica de los estudiantes que iban a ingresar a la educación superior era digamos, suficiente para el tipo de estudios que se hacen en la educación superior. Y eso sí, ya en la época del CAE era visible que no era así. Digamos, los estudios sobre analfabetismo funcional en Chile han mostrado que Chile está estancado en cerca de un 80% de los egresados de educación media que no entienden lo que leen o no entienden muy bien lo que leen, digamos, tienen algún nivel de discapacidad en la comprensión de textos complejos y tampoco manejan aritmética básica. Entonces, con esa base, pretender que en el fondo si yo tomaba cada vez más de esos estudiantes y los metía en la universidad y a obtener, qué sé yo, los profesionales del siglo XXI, tampoco era algo que tampoco tenía mucho sentido. Y esa cifra lleva 25 años estancada y lo único que ha aumentado es el número de profesionales, o sea, de personas con título profesional que muestran niveles de analfabetismo funcional o de discapacidad en comprensión de lectura y en el uso de aritmética básica. Así es. Bueno, Pablo, ahora me gustaría llevarte a otro tema, porque hay un subtítulo muy interesante en tu libro que dice: la política identitaria reemerge por la decadencia del mérito. Te pido si pudieras profundizar en este tema, por favor. En el fondo, una de las reflexiones que me llamó la atención o que me era mezclar, ¿cierto?, los estudios que ha hecho Carlos Peña y un par de otros autores en torno al problema del mérito, de la decadencia, de la creencia en la meritocracia, porque obviamente si es que a la clase media se le dijo durante todos los 90 y los 80 que el título universitario era la puerta a un mundo de seguridades y digamos, ¿cómo se puede decir?, de seguridades vitales y de tranquilidad, y eso no se cumple, hay una sensación, se empieza a masificar una sensación de que el mérito no es lo que manda, sino que son los contactos, la familia, etcétera, etcétera. Porque uno cumplió con todo lo que le pidieron y sin embargo al final del camino no está lo que te habían prometido. Y eso lo relacioné, ¿cierto?, con la emergencia y el éxito de las ideas identitarias, que en vez de basarse en las nociones de mérito, lo que intentan hacer es calificar ese mérito de acuerdo, ¿cierto?, al origen, a los grupos étnicos, qué sé yo, género, sexo, raza, etcétera, 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 calificar el mérito a partir de esas nociones y redistribuir también a partir de esos elementos. Entonces, el ascenso de la meritocracia, creo yo, y eso es la idea que exploro en el libro, puede estar relacionado el ascenso de la política identitaria y la crisis del ideal meritocrático son dos elementos que pueden estar relacionados. Porque en la medida en que la idea de mérito pierde fuerza, comienzan a ganar fuerza los discursos identitarios y la idea de que en el fondo las cosas deben ser repartidas según el grupo de origen de cada cual. Esa es una de las hipótesis, digamos, que emergen hacia el final del libro, que a mí me parece una idea interesante para seguir explorando. ¿Y qué rol juega el Frente Amplio o la generación, digamos, que representa al Frente Amplio, que tú de hecho denominaste en tu libro como una contraélite que al mismo tiempo es antimeritocrática? Lo que describo ahora no es algo que haya pasado en el vacío. Entre el año 2005 y el 2015 o el 2020 hay una cantidad de escándalos brutales a nivel de todas las élites. O sea, la élite clerical, la militar, la policial, la política, la económica. Hay escándalos de corrupción y de abuso en cada una de estas áreas. Y por lo tanto hay un debilitamiento de las élites tradicionales que ocupaban espacios de poder y autoridad en cada uno de esos sistemas. Y emerge como respuesta, que es algo muy, muy poco común, ¿cierto? La élite política universitaria
como una alternativa a estas élites tradicionales en la conducción del país, con un discurso alternativo. Y esta élite universitaria lo que trata de articular o su base política son justamente los estudiantes universitarios, y por lo tanto sus temas son tanto la política identitaria como la articulación del descontento con, qué sé yo, el CAE, las deudas, etcétera, etcétera. También es una élite que considera que la universidad es sumamente importante, que todos deberíamos pasar por la universidad, que en la universidad uno aprende, ¿cierto?, a ser de izquierda progresista, uno en el fondo se educa para salir de la minoría de edad y para ser un ciudadano del mundo, cosmopolita, etcétera, etcétera. Uno tiene que pasar por la universidad, según ellos mismos, porque ellos mismos se entienden como gente mejor, superior, y creen que eso está vinculado, ¿cierto?, a los estudios. Y Nina Karamanos encarna muy bien la forma en que la élite universitaria se autocomprende. Entonces, yo lo que trato de explicar en el libro es que es el Frente Amplio, porque más que un grupo político de izquierda tradicional, a mí me parece que son la élite política de la universidad que se traslada, ¿cierto?, dada la crisis política institucional que se vive, logran, digamos, traspasar la barrera y terminar a cargo de la política nacional, pero con una brújula y con una autocomprensión que todavía está anclada en la universidad. O sea, ellos en buena medida siguen haciendo política para la universidad, a pesar de estar, digamos, conduciendo el Estado. Esa es como la parte, una de las, también de las hipótesis en la parte final, que es como de las más, ¿cómo se puede decir?, polémicas en parte del libro. Pablo, ¿y cómo ves tú el futuro político de esta élite universitaria, considerando dos fenómenos? Por un lado, que se han desprestigiado mucho el último tiempo, sobre todo en los 2 años de gobierno del presidente Boric, por distintos motivos, pero en el fondo se ve naturalmente un desprestigio, que incluso hay mucha burla, digamos, a este grupo humano, se les dice de manera peyorativa a los ñuñoínos, también, como tú mencionaste, ahí, en el caso de Nina Karamanos, también se ha hecho burla de su figura, de sus entrevistas. Entonces, por un lado, hay un desprestigio, digamos, a esta élite universitaria, pero por otro lado también nos encontramos que es un grupo muy endogámico, muy afiatado, que también tiene un peso importante en la población, quizás no la élite per se, pero sí lo que esta élite universitaria representa. De hecho, hay un apoyo estable, cercano al 20%, al presidente Boric, que en el fondo es como un apoyo incondicional, que a su vez está liderado y muy fuertemente marcado, digamos, por esta élite. Entonces, considerando estos dos fenómenos, ¿cómo ves tú a esta élite en el futuro y su relación con el poder? Se mezclan, ¿cierto?, los intereses materiales con las ideaciones, con la forma en que ellos se ven a sí mismos. El portazo a la Convención Constitucional fue un portazo justamente a la agenda universitaria para el país. Hay que recordar que casi todo el mundo indígena y el mundo de los activismos y todo eso, que supuestamente encarnaba lo que llamaban los territorios, eran en realidad personajes vinculados muchas veces al mundo académico, que representaban discursos radicales sacados de la universidad, no de los famosos territorios. Eso en el tema mapuche se vio de manera patente. Casi el apoyo, digamos, a sus propuestas en las municipalidades y en los famosos territorios con gran presencia mapuche fue bajísimo. Lo mismo en el tema medioambiental, etcétera, etcétera. Entonces, esto no hizo, creo yo, que la élite universitaria sintiera que ellos estaban mal. De hecho, el presidente Boric al final encarnó un poco la posición, el sentimiento que había en su contexto al decir que se habían apurado, que habían ido demasiado rápido, que el país no estaba listo todavía para ver lo bondadoso y lo positivo que era su idea. Entonces, da la impresión de que el ego de la élite universitaria es muy difícil de penetrar, digamos, convertirse en una élite nacional, en una élite política, les va a tomar hartos años más. Y renunciar a la idea de que la universidad tenga que hacerse cargo del país también parece costarles mucho.
Entonces, bueno, yo no sé muy bien qué va a pasar, y uno puede ver también que el presidente Boric, por ejemplo, ha tratado de moverse a posiciones más moderadas en algunos temas, pero le ha costado muchísimo, generalmente con poco apoyo, ¿cierto?, de estos grupos universitarios, y que también ellos aspiran a tratar de hacer pasar la mayor cantidad de gente posible por la universidad, a ver si pueden justamente crecer ellos mismos, digamos, porque es su espacio de mayor... digamos, donde tienen mayor aparato político, donde capturan militantes, etcétera. De hecho, Pablo, este último punto lo has venido trabajando tú también en algunas columnas o en tu mismo libro, y lo has denominado como el modelo de negocio del Frente Amplio. Cuéntanos un poco más también de esto. Es un poco especulativo, pero en el fondo lo que yo pienso es que si el Frente Amplio sigue haciendo política para la universidad, en el fondo ellos estarían operando en base a un modelo de negocios que se sostendría básicamente en meter la mayor cantidad de gente posible a la universidad, porque en la universidad es donde tienen su aparato de captación de militantes y sus redes de poder, y una vez en la universidad, en el fondo, por un tema de volumen, mientras más gente entra, más militantes captan, y además está la idea de poder educar a estas personas, ¿cierto?, en estos valores cosmopolitas, progresistas, etcétera, y reeducarlos para que voten por ellos, básicamente. Que es la realidad de muchas de las carreras de ciencias sociales y humanidades que están tomadas por académicos que son del Frente Amplio o están completamente de acuerdo con el Frente Amplio. Entonces, básicamente estarían alimentando su propio coto de caza al seguir ampliando la matrícula universitaria y tratando, y en el fondo tratar de hacer crecer todavía más el mundo universitario para, digamos, eventualmente lograr los votos necesarios, digamos, o la fuerza política y social necesaria para imponer estos ideales que se manifestaron en la convención, pero que les fue re mal. Y en este contexto, Pablo, ¿cómo evaluarías tú el rol que ha tenido la derecha en esta discusión? Porque más allá de algunas consignas o frases que sobre todo ocupaban en el pasado relacionadas con la movilidad social, digamos, aparejada a la educación superior o la necesidad de enfocarse más en la educación técnica, la derecha ha estado bastante fuera de esta análisis o esta reflexión respecto al rol de la educación y al rol de la universidad. Y hemos visto poco y nada, digamos, de cuál es su opinión de fondo en este tema y qué plantean, digamos, para el futuro. Es muy complicada la situación del mundo de derecha por varias razones. Y una es que, claro, no sé, hay muy poca reflexividad sociológica para observar el problema. Como te decía antes, la mayoría de los economistas mira los promedios y se contenta con eso, lo cual es es grave, digamos, no sirve para entender el problema, no logran ver dónde podría estar el problema. Por otro lado, la academia, en muchas, como te decía, en ciencias sociales y humanidades, está prácticamente capturada por personas de izquierda y con valores progresistas que piensan que eso es ser culto. Que en el fondo la gente que no ve el mundo así, básicamente es tonta y es atrasada. Eso lo dicen de esa manera, digamos. Y ser estudiante, imagínate ser estudiante, entrar a estudiar algo así sin estar de acuerdo con ello. O sea, utilizan el bullying y la intimidación para ir o haciendo que los estudiantes que no piensan igual o se queden callados o terminen subiéndose a la micro nomás, pues por último para tener trabajo. Y la derecha ahí no ha tenido una respuesta contundente, no parece entender que esto que sea relevante, ¿cierto? Evitar este emponzoñamiento del mundo de las ciencias sociales y las humanidades. Tiene muy poca reflexividad sociológica, como te decía, y claro, hay un déficit importante, como siempre se ha dicho, de diagnóstico y de propuestas que se hagan cargo de la realidad social. Entonces, bueno, tampoco el pronóstico parece ser muy bueno ahí. Si por algo el Frente Amplio llega al poder, si en el fondo aquí se genera un vacío de autoridad que es ocupado por la élite universitaria para saltar casi directamente desde la FECH a la presidencia, cosa que
es inaudita en la historia del país. Y eso tiene que ver con el fracaso de las generaciones pasadas, sin duda, y con déficits importantes como el que estáis señalando tú, que yo estoy completamente de acuerdo. Una de las cosas que me parecieron muy entretenidas en tu libro, Pablo, tenía que ver con estas descripciones más narrativas que tú hacías de la vida universitaria en la Universidad de Chile, sobre todo como esta vida más ligada como al asambleísmo universitario, con las tomas, con la entrada de carabineros, con los desalojos, etcétera, que eran muy entretenidas, digamos, y dan cuenta de que tú has vivido esto, que tú describes no solamente desde una mirada teórica, sino que en el fondo lo viviste corporalmente, digamos, desde tu experiencia en la universidad, y que de hecho también tú lo has mencionado y lo has descrito de la misma manera en otras columnas. Te planteo esto porque puede ser también que la gente ligada a la derecha, los que tienen voz, digamos, en la derecha, o la mayoría de ellos, o un porcentaje importante, no tenga quizás este acercamiento a esta universidad más asambleísta, estas experiencias de toma, de marchas, etcétera, que se dan sobre todo más en universidades tradicionales. Y de hecho, incluso cuando uno observa universidades privadas que les ha ido muy bien en el último tiempo y que a su vez también están más ligadas a la derecha, pienso específicamente en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad de los Andes, cuando me ha tocado ir allá, de hecho, últimamente me pongo yo en el cuerpo del Vicente Wilson de hace 10, 15 años. Y efectivamente uno ve una universidad donde, por ejemplo, no hay donde tomarse una cerveza, digamos, que puede ser un detalle, pero ¿a qué voy con esto? Que es una universidad que en el diseño arquitectónico mismo no da cuenta de que se puede hacer una vida universitaria como sí se hace en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en la USACH y en otras universidades, sobre todo también de regiones. Entonces, ¿qué opinas tú también de esto? Porque muchas veces esa política universitaria se da en estas instancias de compartir, digamos, tomarse una cerveza en el patio, etcétera. Y si tú vas a la universidad en auto o en micro, da lo mismo, pero tú vas a la clase y después te vas a tu casa, naturalmente que no se da esta política universitaria, que puede ser una explicación de por qué la derecha también está lejos de esta situación. Eso es un punto interesante, porque eso explicaría también que en el fondo la élite universitaria, que a pesar de que los estudiantes de universidades masivas son muchos más, y su perfil socioeconómico es de clase media y de media baja, los estudiantes que terminan igual representándolos a ellos y asumiendo la representación universitaria son de la FECH y de la FEUC. O sea, son estudiantes de clase alta, de universidades altamente selectivas. Entonces, claro, porque es donde se produce la política universitaria, donde se crean las élites políticas universitarias, no es en las universidades donde estudian la mayoría de los estudiantes, sino en estas otras universidades. Entonces, ahí hay un cruce raro que lo que tú me estás diciendo de alguna manera podría explicar, porque en el fondo Boric, Jackson, Vallejo, ellos apelan a la clase media universitaria, la instrumentalizan en alguna medida, pero no provienen de ella, y no provienen de las universidades donde estudia la clase media universitaria en general. Entonces, ese es un punto muy interesante. La política universitaria, a pesar de que digamos, donde más estudiantes hay, no son la Católica ni la Chile, sigue siendo controlada, ¿cierto?, por los grupos que son la dirigencia universitaria de estas universidades, en la medida en que las demás no tienen una vía política tan articulada o directamente no existen. ¿Cómo ves a futuro esta creciente falta de expectativas de quienes están entrando a la universidad, que se encuentran con una economía estancada ya hace muchos años, y también con carreras, muchas de ellas que no tienen buen retorno, digamos, económico, y que en muchos casos quienes entran a la universidad
muy probablemente van a tener un estándar de vida peor a lo de sus papás o en algunos buenos casos igual al de sus padres. ¿Cómo, cómo visualizas esto a futuro? Yo creo que es algo bien tremendo eso. O sea, las consecuencias del estancamiento económico son bien brutales para un joven darse cuenta que ni siquiera va a tener el nivel de vida de sus padres, que muchas veces padres que no fueron a la universidad, o que para tener el mismo trabajo que tuvo su padre, que no fue a la universidad, hoy día necesita un cartón. Obviamente es un elemento de desestabilización político y relevante, pero aquí no va a haber una salida, o sea, y claro, y puede haber una salida que uno diga, vamos a necesitar políticas sociales para generar más estabilidad, más seguridades vitales en las clases medias, pero para eso también necesitamos plata, necesitamos crecimiento, eso no, con pura redistribución eso no alcanza. Y por otro lado, no hay forma de arreglar esta situación si es que no se arregla la educación, las etapas previas. Hoy día la educación pre-básica, básica y media en Chile son un chiste. Estamos en verdad sacando un 80% de estudiantes que apenas entienden lo que leen o no entienden lo que leen directamente del colegio, de la media. Entonces, o eso se corrige y nos tomamos en serio las etapas educativas previas a la universidad, o esta cuestión en el fondo al final es una farsa. Como decían en alguna columna, hacerse trampa en el solitario. Pues si sabemos que la educación básica y media no está preparando a los estudiantes para rendir a nivel universitario, seguir imprimiendo títulos y prometiendo, ofreciendo, ¿cierto?, esta idea de estabilidad y de éxito que no va a llegar, es engañarnos solo. Ahora, ¿cuánto tiempo más va a durar la ilusión universitaria antes de rentar? No lo sé, pero en el fondo es algo que tiene que comenzar a desescalarse ahora, porque las consecuencias que vamos a pagar a futuro van a ser sumamente caras. Bueno, Pablo, en función de lo que tú mencionabas recientemente, efectivamente la derecha, sobre todo Evópolis, diría yo, ha sido muy insistente en la necesidad de poner los incentivos más en la educación preescolar o en la educación, digamos, escolar inicial, más que en la educación superior. Sin embargo, si bien eso puede ser cierto, digamos, muy probablemente, quizás falta también una mirada más circular o más integral, en donde uno pueda considerar que aun cuando un joven, a través de la educación superior gratuita, estudió una carrera quizás que no es rentable, que no le va a dar un buen pasar económico, pero sí que le va a dar quizás un mejor nivel educacional, y al mismo tiempo, si estamos de acuerdo en que la formación que se le da en la casa a los hijos, a los niños, es más importante o puede ser más importante que la que se da en los colegios, esa educación que recibió esta persona, digamos, en la educación superior, sí tiene alguna influencia después en las nuevas generaciones. Porque por mucho que, no sé, que el papá quizás no estudió algo rentable, pero no sé, estoy inventando, quizás leyó Foucault en la universidad y eso sí le va a dar, digamos, más herramientas para poder educar de mejor manera a su hijo. Entonces, viéndolo de esa forma, quizás más circular, más integral, quizás en el fondo enfocarse en la educación superior, si bien no es la mejor clínica pública, de alguna manera no es como tirar una semilla al desierto, sino que algo también de influencia tiene en el nivel educacional general que pueda tener nuestro país y por ende los hogares chilenos. Porque lo que está estudiado, digamos, y establecido es que los retornos por inversión en educación, mientras más temprano, son mayores. Entonces, si es que en verdad le estamos poniendo todas las fichas y toda la plata a la educación universitaria para mejorar el nivel cultural de los chilenos, en verdad es un absurdo. No tiene sentido económico, solamente tiene sentido político, si uno quiere. Pero en algún minuto vamos a tener que hacernos cargo de que la etapa, o sea, nuestros estudiantes de educación básica necesitan terminar la educación básica con comprensión de lectura y con capacidad de manejo aritmética básica, y la educación media tiene que ser revitalizado como un espacio, ¿cierto?, de cultura, de comprensión del mundo, etcétera, etcétera. Hoy día en verdad es un corral lo que estamos ofreciendo.
y con resultados pésimos. Entonces, eso no podemos, digamos, contentarnos con, bueno, pero a lo mejor igual pasar por la universidad le puede servir. Son miles de millones de dólares lo que estamos invirtiendo ahí en desmedro de etapas previas. Entonces, yo creo que no me contentaría con esa idea. No me parece razonable. El daño que hace es enorme. Los recursos son limitados, entonces necesitamos invertirlos bien. Pablo Ortúzar, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista desde Escocia. Y bueno, dejamos muy recomendado tu libro para aquellos que no lo han leído, que lo compren y que lo lean, que apoyen ahí a Pablo. Así que, Pablo, muchas gracias, que estés muy bien, un abrazo.